Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Gracias por estar aquí, por elegir escucharnos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han preguntado algunos de ustedes que están a punto de egresar o que les interesa estar en la industria, tienen la inquietud de cómo es esta transición y este cambio que se da de ser estudiante a ser ya en el campo laboral, ejercer actividades, ya sea por prácticas profesionales, traineeship, estancias laborales, etc. Creo que la mayoría sabemos que esta es la primera etapa o la manera para ingresar al campo laboral. Generalmente se tiene que hacer un traineeship, un programa de becarios, un servicio antes de ejercer un puesto laboral como tal. En este campo y transición laboral hay que ser conscientes que estamos empezando desde abajo. Hay muchos que no están como de acuerdo en este tipo de programas de prácticas y todo esto porque creen que es una manera de explotar alumnos, tener personal con pocos beneficios, etc. Y creo que en parte tienen razón, pero digamos que así es como se ha realizado durante años y cómo funciona. Generalmente todos los que han ingresado a una industria y han estado escalando puestos y todo esto, todos esos trabajadores han empezado desde abajo al igual que tú, y es la manera en la que funciona la organización. Hay que también ser conscientes de que las organizaciones ya están, ya existen y que tenemos que adaptarnos a esa organización, a la cultura y al ambiente laboral. Creo que eso es uno de los principales factores que hay que tener en mente como jóvenes y la mayoría que son millennials o de generaciones más jóvenes todavía. Tenemos otra mentalidad probablemente muy diferente a la que tienen las personas que ya están dentro de la organización, probablemente nuestros jefes o jefas, compañeros de trabajo, etc. Entonces, una de las principales factores es adaptarse al entorno, al ambiente laboral, y a algunos les da como un poco de miedo el ritmo de trabajo, me han llegado a comentar, y por eso es que hice este episodio, decidí hacerlo porque el ritmo de trabajo sí es acelerado y probablemente te van a exigir dependiendo de qué organización o qué empresa decidas ingresar, pero creo que es bueno siempre tener una actitud de servicio, que estás ahí como un apoyo, como un comodín. También depende de las áreas y el tipo de empresa que elijas estar, pero en general creo que tener una actitud de servicio y de disponibilidad para trabajar y para aprender te abre mucho las puertas y te aliviana mucho la experiencia. Me parece que es totalmente ilegal, al menos en México, tener becarios o estudiantes practicantes en horarios de trabajo demasiado tarde o incluso en roles de noche. No pueden rolar turno hasta donde yo sé. Por ese lado creo que no tienen todavía que preocuparse. La carga de trabajo que sientas depende mucho también de cómo sea tu transición. Obviamente no es lo mismo ser estudiante allá estar en el campo laboral, y eso es un cambio muy grande al que también te tienes que adaptar y ponerte la camisa de tu profesión y no tanto de estudiante. Es una etapa en la que se debe de madurar muchísimo en el carácter y la personalidad. Creo que es una buena oportunidad para ejercer esa madurez o alcanzarla, porque tienes responsabilidades muy diferentes a las que tendrías solo en tu escuela o como estudiante. Ser consciente y humano en el sentido de que vas a tener que convivir con muchas personas y no todas son profesionistas ni profesionales, y que puedes encontrar de todo tipo de personas dentro de la organización en donde estés.
y que de igual manera deben de ser tratadas con respeto e igualdad, porque eso también habla de tu persona y además probablemente convivas con operarios, técnicos, obreros, obreras, y nunca hay que sentirse más o menos por su profesión. Siempre ver a todas las personas con respeto y con igualdad, porque hay veces que sí se llega a marcar mucho esto y no es sano para ninguna de las personas ni para el ambiente laboral. Ese es un consejo que doy, y además saber controlar y manejar mucho tu ego, porque también hay ciertos jóvenes que pues egresan y quieren comerse el mundo entero, pero hay que ser conscientes de que allá afuera quién sabe quién te vaya a enseñar. A veces te enseñan las personas que menos imaginas, a veces aprendes de quien menos te esperabas, y creo que es importante tener apertura para eso, para aprender y para recibir las enseñanzas de todas las personas que te quieran y que estén dispuestas a enseñar. Para esto se debe saber ganarse a las personas y al entorno, y creo que eso también te puede favorecer muchísimo en un futuro si quieres crecer en esa empresa o para recomendaciones para otra organización. También es muy beneficioso. Haz de cuenta que estás sembrando un árbol, una planta, y esa es la primera semilla que estás poniendo para tu carrera y tu historial laboral. Creo que debes de ser y de tener mucho cuidado de dejar una buena impresión y de dejar una buena recomendación en ese lugar, porque después de ahí partirá toda tu carrera y de eso dependerá mucho tu futuro profesional. Entonces, sobre todo para obtener o conseguir un primer puesto de trabajo, es súper importante. Aprende lo más que puedas, eso es uno de los principales consejos que te doy. No digas que no a nada, siempre y cuando no sobrepase obviamente tus valores humanos y tu dignidad como persona, ni tampoco tu propia persona. Sí, también hay que poner límites, pero mientras te convenga y vayas a aprender, yo creo que debes de tener la mejor disposición, porque es la única oportunidad probablemente que tendrás de aprender algo que quién sabe si te sirva en el futuro. Entonces, bienvenido a todo lo que te pueda enseñar y de donde puedas aprender, porque tus conocimientos es lo único que te vas a llevar al final de esta experiencia. Todo lo que aprendas a hacer, todas las nuevas ideas o conocimiento en general que puedas tener de la industria en la que estés, te va a favorecer muchísimo en un futuro. Nunca te cierres las puertas a oportunidades porque sientas que no sea tu área o tu fuerte o tu especialidad o el objetivo de tu carrera. En la industria sobre todo en la industria es multifásico y multiconocimientos. No sabes qué problema vas a tener que resolver y cómo tú puedes aportar a ese problema. Tú puedes tener una visión muy diferente a la de todos los demás, dependiendo del tipo de ingeniería que hayas estudiado. Así que no te vayas por la idea de que es que como estudié tal ingeniería no puedo entrar a este tipo de empresas o tengo que estar solamente en este tipo de áreas. La verdad es que cada vez se necesitan más diferentes carreras y diferentes profesionales que tengan diferentes ideas y conocimientos para que los problemas se puedan solucionar de maneras más eficientes, y sobre todo que las organizaciones también crezcan en sus en sus distintas áreas laborales y en sus departamentos, y solamente con esta diversidad de personas se puede tener un crecimiento. También depende de tus habilidades blandas, de tu personalidad, de tu carácter, de tus habilidades mentales, sociales, y a veces nosotros nos enfocamos a lo mejor en un área que queremos o en algún departamento que nos interesa, pero tus habilidades y tus conocimientos o tu personalidad es más apta para otro entorno laboral o para otra área.
No te cierres si te llegan a ofrecer una área que no te interesaba o que no habías pensado en tomar, porque seguramente la ofrecen porque saben que tienes la naturaleza, la habilidad para poder estar ahí y que puede ser muy útil. Y sobre todo que tu desempeño va a ser mejor en esa área que probablemente en la que a ti te interesa o la que tú quieres. Las organizaciones son muy estratégicas en este aspecto. Cada persona, cada personal es una pieza clave en su rompecabezas o en su juego de ajedrez, entonces ellos saben cómo acomodarlas. Probablemente después puedas intentar muchas más áreas o departamentos que te puedan también interesar, o puedes darte una idea de esa forma de qué es lo que se necesita para estar en ese departamento o en esa posición laboral que a ti te interesa. La verdad que sí puede ser un gran reto, y es un gran reto para todos los estudiantes ingresar al campo laboral, por la carga de trabajo, por el número de responsabilidades, por el ambiente que es totalmente diferente, por las actividades que obviamente no son las mismas siendo estudiantes que siendo ya un practicante o un trainee en una empresa. Si tienes que ser consciente que estás en un cambio muy importante de tu vida académica a profesional, pero que debes de saber adaptarte y de que te vas a adaptar en algún momento, y también te debes de dar ese permiso de trascender de tu papel como estudiante a tu papel como profesionista, pero debes de confiar mucho en ti y echarle todas las ganas si es lo que tú quieres y tienes entusiasmo por aprender y una buena actitud. Seguramente te va a ir muy bien. Si eres de los que ya ha trabajado antes en empresas o en alguna organización mientras estudiabas también, probablemente esto te va a ser más fácil. Yo recomiendo que si puedes trabajar en periodos vacacionales o trabajar y estudiar si tu horario te lo permite, lo intentes, priorizando tu carrera, o depende también de tus necesidades. No todos pueden dedicar 100% de su tiempo solo a estudiar, entonces cada quien va a hacer un camino diferente, pero yo creo que aplica lo mismo que he mencionado anteriormente. Si piensas estudiar y trabajar, o si estás estudiando y vas a ingresar a un empleo de medio tiempo, ya sea en la industria como ejerciendo algo de lo que estás estudiando o en algo diferente. Espero que estos consejos les sean útiles, y si tienen algunos otros consejos que puedan dar o alguna conforme a su experiencia, si ya han pasado por esto o si estás pasando por esta etapa, escribe en los comentarios cómo te sientes, cómo la estás pasando, cómo ha estado siendo tu experiencia o cuál ha sido tu experiencia si ya has pasado por esta etapa. Lo más importante de los retos es que te ayuden a crecer y que crezcas en el proceso, y al final veas que valió la pena todo el esfuerzo y todo el trabajo que hiciste. Yo los dejo con estos consejos. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Cuídense mucho.